Buenos días a todos, bienvenidos en esta mañana. Todos los que estamos aquí, seáis bienvenidos. Y todos los que nos veis a través de YouTube, también seáis bienvenidos. Vamos a comenzar el tiempo del culto en esta mañana. Y vamos a hacerlo como siempre, con lo que hacemos normalmente, y es los anuncios. Así que vamos con el primero y más inmediato. Campaña Ucrania te necesita. Bueno, como sabéis, Ucrania sigue en guerra. Tanto uno como el otro pues no dan su brazo a torcer, y los que siguen sufriendo no son ellos, sino que es todo el pueblo ucraniano. Entonces, volvemos otra vez a solicitar y a pedir ayuda para Ucrania. Y como veis ahí, vamos a recoger como iglesia, vamos a recoger alimentos no perecederos, productos de higiene personal y productos de nutrición o higiene infantil en Colmenar el martes, este próximo martes, de 7:30 de la tarde a 8:30, justo antes del culto de oración. Y en Manzanares el miércoles de 7:30 también a 8:30. Los alimentos, todo lo que se recoja aquí se llevará después al ayuntamiento para que el ayuntamiento lo mande a Ucrania, ¿vale? Entonces, si alguno no puede venir cualquiera de esos 2 días o se le ha olvidado, tiene hasta el día 17 para entregar esa ayuda en el ayuntamiento. Hasta el 17 en el ayuntamiento de Colmenar Viejo, tanto aquí en la Plaza del Pueblo como allí en la estación, ¿vale? En horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En la Biblioteca Cervantes y en el Polideportivo Lorenzo Rico de 9 a 9. Eso hasta el día 17, ¿vale? Pero aquí también tendremos nuestra recogida, que será el martes, y el martes aquí en Colmenar y el miércoles en Manzanares. Y eso después se llevará al ayuntamiento. Del 7 de agosto al 14 de agosto tenemos la campaña evangelística en Manzanares el Real. Nos han concedido el permiso desde el día 9 porque justo ese fin de semana, y el día 8 están de fiesta en Manzanares, así que nos han concedido a partir del día 9. Orar por ello, orar por esa campaña, orar por todos los que van a trabajar en ella, o todos los que vais a trabajar o vamos a trabajar en ella, y sobre todo por las personas que puedan recibir nuestro testimonio y puedan recibir el Evangelio. Y no solamente orar, sino que también hay que apuntarse. Hacen falta manos, muchas, muchísimas. Hay que trasladar a la gente que viene desde Barcelona, vienen aquí para tener la campaña, hay que trasladarlo desde el camping donde van a estar alojados hasta Manzanares y viceversa. Hay que darles de comer, o sea que habrá que cocinar. Hay que ayudar en la preparación de los juegos, en llevar material, en la preparación de las clases. Y hay que estar allí también, pues, formando parte de esa campaña. Así que si te ves interesado y te ves dispuesto a participar, habla con cualquier miembro del consejo y qué área te gustaría, pues, ocupar, y te apuntamos para que estés trabajando, ¿vale? Esto será del 7 de agosto al 14 de agosto en Manzanares el Real. Y las actividades normales que tenemos, como siempre, pues los martes 8:30, estudio y oración aquí en Colmenar. Los miércoles a la misma hora, estudio y oración también en Manzanares el Real. Os animo porque, bueno, pues poquita gente está viniendo. Yo sé que es verano, yo sé que uno puede venir cansado del trabajo, pero pues también el rendirle culto al Señor y estar orando como iglesia también es importante. Y ese mismo estudio que se hace aquí el martes se graba y se cuelga en YouTube, y después el jueves a las 8:30 y a través de Zoom, ¿vale? Pues tenemos también estudio y oración, pero es un estudio diferente, es un estudio donde se puede compartir, donde se puede preguntar, donde se puede debatir sobre el estudio que se ha visto. Es un poco más, pues, interactivo, ¿vale? Esta semana no se ha subido porque, bueno, pues he tenido problemas de salud y no he podido subir el estudio, aunque el jueves sí que hubo estudio por Zoom, que estuvo Laura, la esposa de Galo, dando ese estudio.
¿vale? Así que os animo a que podáis participar. Y después, el sábado, creo que sí, sábado a las 6:30, oración, a través de Zoom también, que lleva Nico, y luego el domingo a las 11, seguimos con el horario de verano, a las 11 el culto presencial aquí en Colmenar y en Manzanares, ¿vale? Eso es todo todas las actividades que tenemos, y pasamos al área de cumpleaños. Y el sábado 16, el sábado que viene, está de cumpleaños Rocío. No os olvidéis de felicitarla, ¿vale? De llenarle el WhatsApp de felicitaciones y llenarle ese día de llamadas para felicitarla. El sábado 16 está de cumpleaños Rocío. Bien, pues no hay ningún anuncio más, así que vamos ahora a pasar a lo que es el tiempo del culto, y voy a pedirle por favor a Jair si él puede iniciarnos en oración. Buenos días. Antes de hablar, me gustaría dar gracias a la Iglesia por el apoyo con la técnica y con las oraciones al campamento, que ha ido muy bien. Hemos tenido casi 70 niños y ha sido un tiempo muy bueno. No hemos tenido grandes dificultades y tampoco hemos tenido lesionados graves, así que estamos muy contentos de haber podido, que el Señor nos haya permitido servir de esa manera. Y esperamos ya con ese casi del año que viene, aunque ha sido agotador, ha sido de mucha bendición. Y hecho esto, empiezo ahora. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por este día, por tu presencia, y descansando que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, y tú tienes control de todo. Te pedimos que ese tiempo te honre, te glorifique, te exalte, porque queremos reconocerte como Rey, Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, el Creador y el Hacedor de todas las cosas. Te pedimos, Señor, que este tiempo sea verdaderamente algo que te agrade y que tú también nos nutras, Señor, con tu palabra, con tus alabanzas, para que también podamos seguir fortalecidos, Señor, y seguir cada día en el camino, Señor, de obedecerte, Señor, y de serte fieles, como lo nuestro Padre. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, darle la bienvenida, tiene razón Jair, han estado de campamento, darle la bienvenida, que no les hemos dicho nada. Están aquí de nuevo. Y no sé si nos visita alguien por primera vez, pero si no hay nadie que nos visite por primera vez, pues a todos los que llegáis ahora también, pues bienvenidos. Me gustaría compartir con vosotros en esta mañana algo que, hablando hace algún tiempo con una persona, no la conocéis, así que no me preocupa hablar de lo que estuvimos hablando, y hablando sobre cómo hacer las cosas o cómo dejar de hacerlas, cuál es nuestro grado de compromiso o cómo tenemos que hacer todo para ser mejores creyentes o incluso poder ganar, por decirlo de una manera, el cielo, pues me decía que a él lo que le habían enseñado es que cuantas más obras hagas, más parcela de cielo tienes. Yo le dije, vale, está bien. Si haces muchas obras te dará para montarte un chalecito allí en medio del cielo, ¿no? El único con chalet, porque los demás tendremos todos nuestra misma parcela. No, pero es que, a ver, nos han enseñado eso y encima nos han enseñado que es responsabilidad que tenemos. Digo, sí, y la palabra dice que es verdad, que tenemos que nos han creado para buenas obras, pero las obras no determinan nuestra salvación, ¿vale? Y hablando entonces después de todo eso, y ya surgió el tema sobre nuestro compromiso para con el Señor, que bueno, que el Señor nos perdona todo, que el Señor es misericordioso y si es bueno y nos ama como se nos dice en la palabra de Dios, pues nos va a perdonar todo y no nos va a exigir nada. Y hablando con él le decía, digo, mira, yo tengo un problema muy grande y es que tengo una mujer que continuamente me está diciendo que lo que no nos damos cuenta ninguno es que un día tendremos que rendirle cuentas a Dios. Y
le expuse la parábola de los talentos, donde ese señor pues se va de viaje y a sus siervos les encarga un monto de dinero. Y cuando vuelve, ¿qué es lo que hace el Señor? Les pide cuentas, ¿verdad? El Señor aquí no nos ha dejado, nos ha puesto y nos ha dicho: hola, haced lo que queráis, mientras que os comportéis bien, no hay ningún problema. Y eso es lo que decía, el Señor aquí nos ha puesto con un propósito. Y nos ha puesto con un deber y con una obligación. Todo aquello que Él nos da, aparte de que es para nuestro disfrute, es verdad, pero también es para nuestro compromiso con el Señor. Y todo aquello que el Señor nos da, tenemos que tratarlo y tenemos que hacer todo lo posible para que cuando el Señor nos pida cuentas y nos diga: ¿qué has hecho con aquello que te di?, no digamos: lo escondí y no he hecho nada. Nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Y tenemos que educarlos como el Señor quiere que los eduquemos. Y es nuestro compromiso. Y el Señor nos pedirá cuentas, queramos o no. Por mucho que podamos decir: mi hija es una rebelde, por mucho que podamos decir: es que se junta con malas compañías, pero al final la responsabilidad última es de aquel a quien el Señor le ha dado esos talentos o eso con lo que negociar, en este caso nuestros hijos, pero pueden ser otras muchísimas cosas. Pero el Señor nos va a pedir cuentas, y nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos. Y a mí no me va a pedir cuentas de lo que hagáis vosotros, ni a vosotros os va a pedir cuentas de lo que yo haga. Pero sí me va a pedir cuentas de lo que yo haga con y para vosotros. Y eso es lo que yo trataba de decirle a este chico, ¿no? Digo: mira, es que el Señor al final te va a pedir cuentas. Y si tú no estás haciendo las cosas como el Señor quiere, por muchas obras buenas que tú hagas, el Señor te va a decir que no valen para nada, porque no has cumplido con el propósito que Dios tenía para ti. No has querido saber nada de tu responsabilidad para con el Señor. Y has vivido tu vida como si no hubiera Dios. ¿Has hecho cosas buenas? Sí, está bien. Pero eso no te va a salvar. Porque las obras no salvan, lo que salva es la fe. Y me decía: bueno, visto así, tienes razón. Digo: no, yo no tengo razón. La razón la tiene la Biblia. Y está en Mateo capítulo 25. Lo podéis leer luego en casa a partir del versículo 14, la palabra de los talentos. El Señor nos pide responsabilidades. Tenemos que ser responsables y tenemos que ser, lo primero es comprometidos con el Señor. Para que el día que estemos delante del Señor y el Señor nos diga: ¿qué has hecho con lo que te di?, no le digamos como este siervo: como eres pues un señor rudo, eres un señor serio y tenía miedo de no complacerte, lo escondí y no hice nada. Porque dice el Señor que a esos los apartará y no querrá saber nada de ellos. Y todo aquello que tienen, ese chalet que yo le decía que iba a tener, te quitará el chalet y se lo dará a otro, porque tú no te lo merecerás. Así que, hermanos, entendamos que tenemos un compromiso con el Señor, que tenemos una responsabilidad con el Señor, y que igual que nuestros jefes, nuestros padres o las personas que nos han contratado nos piden cuentas, el Señor nos pedirá cuentas un día. Y es totalmente diferente a lo que entendemos por rendir cuentas. Porque ese día el Señor nos podrá decir: mira, no quiero saber de ti porque no hiciste para lo que estabas preparado. Amén. Bien, vamos a pasar ahora al tiempo de la alabanza y voy a pedirle al grupo de alabanza que por favor suba aquí y nos dirija este tiempo. Nos ponemos de pie.
a hacer una lectura en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Vamos a empezar un poquito antes. En el versículo 14. Habacuc 3:14. Dice así: Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Así sea, que podamos confiar en el Señor en el momento de la prueba. Perdón, ese era el segundo coro. Vamos a empezar a alabar al Señor con el número 17, que es este. haya fruto.
falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora vamos a repasar un corito, una canción que hemos estado enseñando hace un tiempo, aunque está en el cancionero de hace muchos años, pero que aquí no se cantaba. Y bueno, los que la sepan, que nos apoyen, que la canten fuerte, por favor. Enséñame, Señor, enséñame, tu gracia me guiará. La vamos a cantar una vez y luego la repetimos para irla aprendiendo y poderla cantar todos juntos. Señor, enséñame, tu gracia me guiará. Ayúdame a andar en tu amor por fe, hacia tu santa luz. Enséñame, enséñame tu luz, enséñame. Enséñame tu luz, ante las dudas, enséñame, ante la tempestad, enséñame, ante las nubes, lluvia y nieblas, que siempre brille tu luz en mí. Enséñame, enséñame tu luz, enséñame, enséñame tu luz, enséñame, enséñame tu luz, toda mi vida, enséñame, cuando llegue al final, enséñame. Y de la humanidad, allí en el cielo, enséñame, enséñame, enséñame tu luz, enséñame, enséñame tu luz, enséñame, enséñame tu luz. ¿La repetimos? Enséñame, Señor, enséñame, tu gracia me guiará. Ayúdame a andar en tu amor por fe, hacia tu santa luz. Enséñame, enséñame tu luz, enséñame, enséñame tu luz, enséñame, enséñame tu luz. Ante las dudas, enséñame, ante la tempestad, enséñame, ante las nubes, lluvia y nieblas, que siempre brille tu luz en mí. Enséñame, enséñame tu luz, enséñame, enséñame tu luz, enséñame, enséñame tu luz.
Para terminar, vamos a alabar al Señor con la 241. Cristo, te exaltamos, adoramos a nuestro Rey. A nuestro Rey, aquí estás con tu pueblo, te adoramos, oh Señor, en tu presencia me gozaré, en tu presencia me esperaré, ven Jesús y ocupa tu lugar. Cristo, te exaltamos, adoramos a nuestro Rey. Aquí estás con tu pueblo, oh Señor, en tu presencia me gozaré, en tu presencia me llenaré, en tu presencia esperaré, ven Jesús y ocupa tu lugar, ven Jesús y ocupa tu lugar, ven Jesús y ocupa tu lugar. Pues con este mismo espíritu de alabanza y adoración vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por un día más de vida que nos das, Señor. Gracias también por permitirnos, Señor, venir aquí a tu casa, Señor, a poder adorarte, Señor, y sobre todo aprender más cosas de ti. Ponemos delante tuya, Señor, las ofrendas que hemos recogido el día de hoy, Señor, dándote gracias, Señor, por ello. Y también pidiéndote, Señor, sabiduría para las personas que administran este dinero, Señor, para que todo sea bajo tu gloria y honra, Señor. También ponemos delante tuya, Señor, las personas que estén pasando necesidad o que estén pasando apuros, Señor, para que tú, Señor, seas, Señor, el que esté cuidando de ellos, Señor, y sobre todo quien esté
proveyendo, Señor, de todo, Señor. Gracias, Padre, por todo. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues los niños hasta 7 años pueden pasar con Sandra. Y el resto podemos ir buscando en nuestras Biblias en la primera epístola de Juan, capítulo 2 y versículos 1 y 2. Primera epístola de Juan, capítulo 2 y versículos 1 y 2. Y dice así, primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pues Nico en esta mañana tiene la exposición de la palabra, así que Nico... Buenos días. Bueno, ya la semana pasada empezamos con estos versículos y ya veremos cuántas semanas estaremos hablando sobre lo mismo, pero es interesante porque siempre vamos a sacar cosas interesantes de la palabra, ¿no? Así que, aunque los estamos estudiando, vemos que encontramos en ellos una gran riqueza doctrinal para nuestras vidas. Además de eso, encontramos una exhortación esencial para nuestras vidas diarias, ¿no? Como dice aquí Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Hijitos míos, ¿no? Ya directamente nos habla como a unos hijos de Dios, ¿no? Y eso nos debe llamar la atención, ¿no? Nos debe llamar la atención porque, como decía antes, encontramos una riqueza doctrinal en estos versículos y debemos, pues, tener eso en mente siempre, ¿no? De estudiar siempre la doctrina de la palabra de Dios, ¿no? No solamente dedicarnos a leer su palabra, sino también a estudiar en profundidad lo que nos quiere decir, ¿no? Hay personas que pueden decir que no necesitan estudiar la doctrina, que con creer a Dios, con amar a Dios, con hacer cosas buenas, con hacer buenas obras, para ellos es suficiente llevar una buena vida, ¿no? Llevar una vida correcta. Hay otros que ni siquiera quieren saber de todo lo que dice la palabra, ¿no? O no le dan tanta importancia como realmente se necesita a lo que está puesto en la palabra, ¿no? Pueden decir que no nos interesan tus diversas ideas y escuelas de pensamiento con respecto a la explicación precisa de cómo se obra la expiación de Cristo, ¿no? No les interesa básicamente. Ellos con leerlo sería suficiente para ellos y no necesitan ninguna explicación, ¿no? Se conforman con vivir una buena vida, hacer buenas obras, y es lo único que les importa, ¿no? Pero esa actitud es una actitud correcta frente al Señor, frente a su palabra. No es una buena actitud, ¿no? Nos guste o no, debemos estudiar la palabra, estudiar la doctrina de la palabra, ¿no? Y aunque
a estas personas que no les gusta que les hablemos en esta forma doctrinal de la palabra, pues debemos hacerlo, ¿no? Debemos hacerlo porque ellos también deben ir profundizando un poco más en las Escrituras, ¿no? Así que, como vemos, pues la doctrina de estas personas realmente es una doctrina de buenas obras, ¿no? Con eso es suficiente. Es justamente lo que decía Carlos antes, que si haces buenas obras, te estás ganando una parcela más grande en el cielo, ¿no? Algunos dicen, alguna vez he escuchado, ¿no?, que decían, ya tienes el cielo comprado, ¿no? Con todas las cosas buenas que has hecho, ya tienes el cielo comprado, ¿no? Pero eso sabemos que no es realmente lo que a nosotros nos edifica, ¿no? Podemos reducir la doctrina cristiana, la doctrina de la palabra del Señor, ¿no? Podemos reducirla en una sola palabra, ¿no? Esa palabra en la que nosotros la reducimos puede ser nuestra doctrina, ¿no? Podemos intentar evitar la doctrina, pero nos guste o no, es imposible, ¿no? Porque al final todo se basa en eso. La palabra de Dios la reducimos en una sola palabra, es nuestra forma de vida, es nuestra forma de vivir, ¿no? Esa doctrina se convierte en una forma de vivir, ¿no? Y de la misma manera pasa con la religión, ¿no? No hay personas que no sean religiosas, ¿no? Todas las personas son religiosas, ¿no? Y cada una de ellas pues tiene su propia religión, ¿no? ¿Y qué entendemos por eso? Pues por esa religión lo que entendemos es una filosofía básica o la cosmovisión según la cual las personas rigen sus vidas, ¿no? Según la cual las personas viven, ¿no? Hay personas que nosotros creemos en el Señor y procuramos vivir nuestra vida conforme a lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, ¿no? Pero hay otros que creen en otras cosas y procuran vivir sus vidas conforme a eso, ¿no? Para todo eso, pues, para ellos es su religión, para nosotros, pues podemos considerar que es nuestra religión, aunque sabemos que nosotros como creyentes no tenemos una religión, ¿no? Sino que tenemos una relación directa con nuestro Señor, ¿no? Pero vemos que no hay ninguna persona que pueda decir que no es religiosa, ¿no? Todos somos religiosos porque regimos nuestra vida en base a una filosofía o a una cosmovisión de todas las cosas, ¿no? Así que inclusive si no queremos creer en una religión, sigue siendo una religión para nosotros, ¿no? El no creer en algo te convierte a ser religioso, ¿no? Así que hablar de esas cosas nos compromete de alguna manera a hablar de la doctrina, ¿no? O de una enseñanza particular. Así que queramos evitarlo, hablar de la doctrina es imposible, ¿no? Porque todo nos lleva a ello, a la doctrina, ¿no? Así que no hay ninguna forma de eludir esos estudios de la doctrina y debemos estar siempre dispuestos a comprobar y a examinar la veracidad o la falsedad de las doctrinas de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo podemos saber si la doctrina que rige nuestra vida es verdadera o es falsa, ¿no? Si no la examinamos. Si alguien nos la inculca, la damos por buena, la seguimos así y a lo mejor es la doctrina equivocada, ¿no? Voy a poner un ejemplo de un tipo de personas que los ves y parece que no tienen ningún problema en su vida, ¿no? Ese tipo de personas llamado perroflautas, ¿no? Lo suelen llamar aquí. Lo digo así para que se entienda de qué tipo de personas hablamos, ¿no? Son personas que su vida realmente
es una vida libre, ¿no? Viven libre de todo, no tienen ningún problema, ni nada que les ate de nada, ¿no? Aman la naturaleza, conviven con la naturaleza, su vida es una armonía total, ¿no? Y cuando los ves, dices, qué vida más maravillosa tiene esa persona, ¿no? Pues, si esas personas nos inculcan a nosotros ese tipo de doctrina, ese tipo de vida, nosotros lo podemos dar por buena, ¿no? Porque si pasas mucho tiempo con ellos y te enseñan esas cosas, pues dices, ah, bueno, pues sí, está bien. Pero si no examinamos la doctrina que nos enseña, pues puede ser una doctrina equivocada, ¿no? De la misma manera, cuando llegamos a la iglesia, viniendo del mundo o viviendo en una familia cristiana, ¿no? Aprendemos sobre la doctrina cristiana y lo damos por buena porque se nos enseña desde que entramos en la iglesia la doctrina cristiana. Pero si nosotros no la examinamos para ver por nosotros mismos que esa doctrina es verdadera, que esa doctrina es buena, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Debemos en todo momento examinar las bases por las cuales se rigen nuestras vidas, ¿no? Debemos en todo momento examinar eso, ¿no? Así que hay otras razones por la cual las personas están equivocadas también, ¿no? Están totalmente equivocadas sobre el tema del Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento está lleno de doctrina. Está lleno de doctrina. Encontramos doctrina por todas partes, ¿no? No hay cómo evitarlo. Porque el Señor nos ha dejado a través de su palabra mucha enseñanza y a los apóstoles les ha revelado todo lo que tenían que saber para que ellos puedan dejarnos todas estas enseñanzas que podamos usarlas en nuestra vida diaria, ¿no? Y si queremos rechazar el estudio de la doctrina, pues lo que hacemos realmente es negarnos a creer la palabra del Señor, prácticamente, ¿no? Nos negamos a creer la palabra de Dios, ¿no? Con lo cual podemos llegar a insultar al Señor por eso, ¿no? Porque sabemos que su palabra es verdad, pero nos negamos a creerla al no querer estudiar la doctrina, ¿no? Cuando se escribió la palabra, cuando Dios reveló a todos los hombres que escribieron la Biblia, cuando les reveló lo que tenían que escribir, Él utilizó algunas palabras que eran necesarias para nosotros, ¿no? Y son esos términos como justicia, justificación, santificación, redención, expiación, reconciliación, propiación, ¿no? Nuestro deber como creyentes es estudiar el significado de estas palabras para poder entender qué es lo que quería decirnos el Señor, ¿verdad? Si no estudiamos el significado de estas palabras, no podemos entenderlo, ¿verdad? Todas estas palabras nos suenan muchísimo y a lo mejor solo con escucharlas podemos entender lo que quieren decir, pero cuando nos ponemos a estudiarla en profundidad nos damos cuenta que una palabra engloba muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Por eso es necesario profundizar, estudiar todas estas palabras, ¿no? Estudiar toda la palabra de Dios, ¿no? Para entender lo que el Señor nos quiere decir, para entender el significado de su palabra, ¿no? Podemos decir, bueno, pues a mí no me interesan todas estas palabras, ¿no? Porque yo creo en Dios y creo que vivo una vida tan buena e inclusive agradable, ¿no? Así que a mí esto me basta, es suficiente para mí, ¿no? Pero el Señor no quiere solamente eso, el Señor quiere mucho más, ¿no? Y con ese pensamiento, ¿creéis que podemos agradar a Dios? ¿Podemos agradar a Dios si rehusamos estudiar su palabra? No podemos agradarle, ¿no? Porque estoy seguro que más de una vez cuando nos hemos puesto a leer la Biblia sin estudiarla en profundidad,
aunque hemos leído un capítulo o un libro o un versículo repetidas veces, cada vez nos decía algo distinto, ¿verdad? Cada vez descubrimos algo nuevo, cada vez que leemos la palabra, aunque sea el mismo versículo, aunque sea el mismo salmo, aunque sea el mismo proverbio, encontramos cada vez algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Si nos ponemos a estudiarlo en profundidad, encontramos riquezas inimaginables, ¿no? Encontramos cosas que no podemos ni siquiera imaginar. Entonces, nuestra actitud como creyentes debe ser esa, ¿no? Para agradar a Dios debemos estudiar la palabra que Él mismo nos ha revelado, ¿no? Su palabra. Cuando hablamos con Dios en oración, nosotros hablamos con Él y esperamos que nos conteste, ¿no? De alguna manera. Y una de las maneras que Él nos contesta es esta, a través de su palabra. Entonces, si rehusamos estudiar su palabra, pues perdemos esa respuesta que estamos esperando, ¿verdad? Con lo cual, debemos obligarnos a nosotros mismos a estudiar la palabra del Señor, ¿no? Como hijos de Dios debemos obedecerle, ¿no? Y como obediencia a Dios debemos obligarnos a descubrir todas las cosas que Él nos quiere revelar a través de su palabra, ¿no? No nos conformemos solo con un poquito que hemos obtenido en un día en específico que necesitábamos una respuesta, no. Busquemos más, ¿no? Siempre busquemos encontrar todo lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra, ¿no? Siempre hay algo más, siempre hay algo nuevo, ¿no? Hay también algunos peligros que podemos correr, ¿no? Hemos visto a aquellos que no quieren estudiar la doctrina, no quieren estudiar la palabra, ¿no? Pero existe también el peligro cuando hay un interés demasiado grande en la doctrina, ¿no? Un interés exagerado, ¿no? Siempre tenemos dos extremos, el que no quiere nada y el que quiere demasiado, ¿no? Ni lo uno ni lo otro es bueno. Si es demasiado es malo, si no es nada es malo también, ¿no? Tenemos que buscar siempre el equilibrio, un término medio, por decirlo así, ¿no? Hay personas que están muy interesadas en la doctrina, hay personas que están muy interesadas en la teología, ¿no? Pero el interés es un interés frío, ¿no? Es un interés prácticamente intelectual, ¿no? No profundizan espiritualmente, no profundizan con el interés de conocer a Dios, de acercarse más a Dios, de aprender más de Dios, ¿no? Sino meramente un interés intelectual, ¿no? Y lo que les gusta a estas personas es debatir sobre la teología, ¿no? Es debatir sobre la doctrina de Jesucristo. Y eso pues es como debatir sobre cualquier otra cosa, ¿no? Como debatir sobre política, cada uno tendría sus propias opiniones, como debatir sobre el fútbol, cada uno aquí hay muchos que son de muchos equipos, ¿no? Pues habría aquí un debate, qué equipo es mejor y qué entrenador entrena mejor y más cosas, ¿no? Entonces, para ellos igual debatir sobre la doctrina bíblica sería cualquier otro debate, ¿no? Como cualquier otro debate. No hay un interés profundo en esa doctrina, ¿no? Así que lo hacen muy a menudo como podríamos decirlo, con un espíritu partidista, ¿no? Así que no les interesa tanto llegar al conocimiento de la verdad que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Les interesa simplemente pues tener un tema sobre el cual debatir, ¿no? Tener más conocimiento sobre las cosas y poder así ser buenos en cualquier debate.
¿no? En el pasado, los antiguos cristianos estaban debatiendo mucho sobre todas estas cosas, ¿verdad? Ellos estudiaban mucho la palabra, inclusive tenían sus libros teológicos, los tenían ahí en sus casas, estudiaban mucho, leían mucho, aprendían mucho y podían crear muchos debates sobre la doctrina, ¿no? Y seguramente que han perdido muchísimas horas indagando y estudiando, ¿no? Toda esta teología, ¿no? Y realmente cuando debates sobre una cosa que es interesante, una cosa que a nosotros nos edifica, como por ejemplo debatir sobre la doctrina cristiana, ¿no? Es algo edificante si lo haces en el buen aspecto, ¿no? Y es fascinante ver un debate sobre esta doctrina, ¿no? Cuando realmente es un debate profundo y verdadero sobre lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, sobre lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Eso nos edificaría y sería fascinante ver un tipo de debate así, ¿no? Entre personas que han estudiado y han profundizado muchísimo en la palabra del Señor, ¿no? Muchas veces nos pasa cuando vemos un estudioso, escuchamos sus predicaciones o escuchamos sus estudios, nos quedamos fascinados de todo lo que pueda sacar de un solo versículo, ¿no? Cuando venía aquí el hermano David Clemens, ¿no? Con una pequeña porción de la Biblia, nos tenía aquí sentados con la mirada atenta a él, con los oídos bien afilados para captar todo lo que él decía y entender todo lo que nos estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sacaba de la palabra para nosotros era edificante, ¿no? Así que en el pasado la teología se consideraba la reina de las ciencias, ¿no? ¿Por qué? Porque si miramos hoy en día, si analizamos todo lo que se ha hecho y muchos estudios que se han hecho, nos damos cuenta que a base de la mayoría de las cosas está la palabra, ¿no? Las leyes, todas las leyes que hay en el mundo, la mayoría de ellas las tenemos nosotros en la palabra, ¿no? El Señor nos dice que obedezcamos a la autoridad y la ley nos obliga a obedecer a la autoridad, ¿no? Debemos hacerlo. El Señor nos dice que obedezcamos a nuestros gobernantes y debemos hacerlo, ¿no? Es decir que la Biblia, la doctrina bíblica está en la base de todo este mundo, ¿no? De todo lo que nosotros vivimos hoy en día, aunque muchas veces pues no lo quieren reconocer, pero está ahí, ¿no? Es la reina de las ciencias. Y si miramos hacia atrás a la historia de la Iglesia, pues vemos que no hay nada que estimule al hombre como ha estimulado el esfuerzo de estudiar las verdades de la Biblia, ¿no? Descubrir más nos estimula a estudiar más, ¿no? Y en muchas ocasiones cuando empezamos a preguntarnos, oye, ¿y esto por qué es así? ¿No? Muchas veces nos hacemos preguntas, a veces a lo mejor sin sentido, ¿no? Pero ¿esto por qué es así? ¿Esto por qué ha pasado así? ¿No? Pues esas preguntas nos obligan a indagar. ¿Y dónde podemos encontrar todas esas cosas? Algunos dirían en Internet. Claro que sí, hoy en día en Internet, pero antiguamente, ¿dónde lo encontraban? En la palabra de Dios, ¿no? Todo tenía una explicación y todo se encontraba en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en la historia de la Iglesia podemos ver eso, ¿no? Que todo lo que necesitaban saber, todo lo que querían saber, lo encontraban en la palabra de Dios, ¿no? Y aquí, pues, debemos tener un objetivo como creyentes hoy en día, ¿no?
descubrir siempre la verdad, ¿no? Y la única verdad que podemos encontrar está en su palabra, ¿no? Debemos exponer y comprender las Escrituras, ¿no? Comprender lo que el Señor nos está diciendo a través de las Escrituras. Hay libros en la Biblia o versículos en la Biblia que no somos capaces de entenderlos si los leemos así a primera vista, ¿no? Pero si indagamos un poco más, encontramos todo aquello que tiene oculto detrás, ¿no? La doctrina nunca debe ser considerada en sí misma, ¿no? No debe ser considerada así. Y la escritura nunca debe ser separada de nuestra vida, ¿no? Tiene que ser todo un conjunto. Así que cuando Juan nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pues aquí puede surgir un debate enseguida, ¿no? Podemos considerar que en este versículo, el primer versículo de este capítulo, ¿no? Cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Aquí podemos estar equivocados o acertando, ¿no? Primero nos advierte, ¿no? Nos dice, mira, os escribo estas cosas como una advertencia para que no pequéis, ¿no? No nos obliga directamente a no pecar, sino que nos dice que en caso de que pequemos, tenemos un abogado, ¿no? Pero tenemos la otra parte que podría ser el hecho de decir, bueno, pues si tengo un abogado que intercede por mí, ¿no? Tenemos al Señor Jesucristo, pues yo puedo hacer lo que me da la gana, luego me arrepiento y ya está, el Señor intercede por mí. Él ya pagó el precio de mis pecados, ¿no? Porque en el segundo dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues si el Señor ha pagado el precio de mis pecados, yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Si lo leemos así a primera vista, pues podemos caer en ese error, ¿no? Pero como creyentes, nuestro deber es ver realmente lo que el autor nos quería decir, ¿no? ¿Qué quería decirnos Juan aquí? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué quería decirnos el autor, no? Intentar ver todo lo que quiere decirnos el Señor a través de eso, ¿no? ¿Y a Juan qué le preocupaba aquí? ¿No? Lo que dice aquí el apóstol no dice que estas personas simplemente no hacen nada, ¿no? Y se abandonan a sí mismos, ¿no? Y el Señor Jesucristo procurará que ellos no pequen. No dice eso, si lo miramos de esa manera, ¿no? Lo que está diciendo es que os estoy rogando que no pequéis, ¿no? Os estoy rogando que no pequéis. Os estoy rogando que llevéis una vida recta, una vida digna, una vida conforme a la palabra del Señor, una vida en obediencia, ¿no? ¿Quién puede decir que no peca en el día? Nadie, ¿no? Todos pecamos. Pero el apóstol aquí nos ruega que no lo hagamos, ¿no? Nos advierte de alguna manera, ¿no? Así que esto es un mandamiento, es una exhortación, y como vamos a ver ahora en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24, vemos que lo que el apóstol Juan nos dice, pues va en línea con todo esto, ¿no? Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24 dice,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, ¿no? Y eso no debemos hacerlo solo una vez. Yo creo que es una tarea diaria, ¿no? Porque aunque hemos aceptado al Señor, aunque seguimos al Señor, aunque estudiemos su palabra, el viejo hombre sigue ahí intentando salir, ¿no? Es como esa reflexión que a veces encontramos por internet, ¿no? Que dentro de una persona hay dos lobos, ¿no? Y depende de ti a quién alimentas, ¿no? El bueno o el malo. Pues de la misma manera somos nosotros con el viejo hombre, ¿no? Debemos todos los días vestirnos del nuevo hombre, ¿no? Depende de nosotros a quién vestimos, ¿no? Qué vestidura nos ponemos. Así que es algo que debemos hacer todos los días de nuestra vida, ¿no? En Filipenses capítulo 2, versículo 12, Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Debemos ocuparnos en nuestra salvación. Nuestra salvación no depende de nuestro hermano, no depende del pastor de la iglesia, no depende de nuestra pareja o de nuestros hijos, depende de nosotros mismos. Porque la salvación, aunque el Señor dio la vida por todos nosotros, la salvación es individual de cada uno, ¿verdad? Si yo no soy salvo, no depende de mi esposa que yo sea salvo. Ella puede orar por mí, pero mi salvación depende de mí, ¿no? No depende de nadie más. También en Colosenses capítulo 3, versículo 5, Colosenses capítulo 3, versículo 5, podemos ver que si le permitimos a Dios que obre en nosotros, después que obra en nosotros, pues nos pide también que nos ocupemos de algunas cosas, ¿no? Y en Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿no? Depende de nosotros también hacer morir esas cosas. El Señor nos ayuda en todo este proceso, pero nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. No debemos quedarnos ahí sentados y esperar que el Señor haga milagros. Los puede hacer, pero depende de nosotros también, ¿verdad? Depende de nosotros que colaboremos, que hagamos las cosas, ¿no? Voy a poner el ejemplo de un hogar, ¿no? Da igual que sea un hogar cristiano o del mundo. Si los dos trabajan y tienen muchos hijos, si uno no colabora, el otro está mucho más cargado, ¿verdad? Puede hacerlo todo, pero tarda más o el resultado puede ser diferente, ¿no? Y si colabora, la cosa cambia, va todo mucho más rápido y todo más armonioso, ¿no? De la misma manera es en esto. El Señor puede hacerlo todo, el resultado será maravilloso porque todo lo que el Señor hace es bueno, pero nosotros debemos colaborar, ¿no? No debemos llevar una vida a la ligera, como nos dé la gana, sabiendo que el Señor nos va a perdonar, confiando en que el Señor nos va a perdonar si nosotros nos arrepentimos, y no procurar por nosotros mismos dejar todas estas cosas atrás, ¿no? Lo que decía en Colosenses capítulo 3, versículo 5, ¿no?
la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ¿no? Todo eso debemos hacerlo morir. Y luego, pues, no se trata de que nos abandonemos a nosotros mismos, ¿no? De entregarnos, de ser pasivos por completo, ¿no? Y dejar que solamente el Señor actúe, ¿no? Se trata de limpiar nuestra mente, de limpiar nuestro subconsciente de todo pecado o deseo malvado, ¿no? Dejar al Señor que obre en nuestra vida también es un paso que estamos dando, ¿no? Muchas veces le pedimos a Dios que nos ayude en ciertas cosas, pero hay cosas que decimos, no, Señor, esto yo puedo con ello. Y resulta que eso que pensábamos que podemos con ello es lo que nos arruina la vida, ¿verdad? Por eso, dejar al Señor que obre en nuestra vida totalmente ya es un paso que estamos dando, ¿no? Ya es una forma de colaborar. Así que cuando nos ocupamos en estas cosas, ¿no? También pues nos exhorta a pelear la buena batalla de la fe. Si vamos a ver en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12 nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, ¿no? Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna y huya de los pecados, ¿no? Huye de los pecados. ¿Cuántos hemos visto El Rey León? Muchos, ¿no? Yo varias veces. Y hay una escena cuando Scar le dice a Simba, huye y no regreses más, ¿no? Pues ese huye debemos tenerlo nosotros siempre en nuestra mente cuando estamos cerca del pecado. Huye en el sentido contrario del pecado, ¿no? Y no regreses más, ¿no? Debemos hacer eso. Así que debemos considerarnos muertos al pecado, como nos dice Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Así que si nos ponemos a estudiar la doctrina, podemos descubrir muchas cosas, ¿no? Muchas cosas benéficas para nuestra vida. Y aunque solamente leer un versículo podemos entrar en debates, a veces buenos y a veces malos debates, ¿no? Porque pueden ser unos debates sin fin y con mal resultado, ¿no? Pero en todo momento debemos indagar en las Escrituras, debemos buscar todo aquello que el Señor nos quiere decir, ¿no? Y como creyentes, lo que debemos hacer es alcanzar la perfección, ¿no? Y eso aquí en la tierra va a ser imposible, pero cuando estaremos con el Señor seremos perfectos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en la tierra va a ser imposible que no pequemos. Aunque el apóstol Juan nos ruega no hacerlo, nos advierte no hacerlo, nos exhorta a no hacerlo, también nos alienta sabiendo que tenemos un intercesor, tenemos un abogado, tenemos alguien que nos defienda, ¿no? Pero nuestra tarea es alcanzar la perfección, ¿no? Y el único perfecto en este mundo que ha nacido, Jesús. El único ejemplo que debemos seguir
es Jesús, ¿no? Ha sido el único perfecto. Y nosotros debemos procurar alcanzar esa perfección. A lo mejor nos cansaremos de intentarlo y fracasaremos mucho en el intento, pero nunca debemos rendirnos y seguir intentándolo, ¿no? Seguir esforzándonos, ¿no? Intentar no pecar y hacer morir lo terrenal en nosotros y procurar vivir constantemente una vida libre de pecado, ¿no? Esa debe ser nuestra tarea diaria, ¿no? Desde que nos levantamos, no digo desde que salgamos de casa, sino que desde que nos levantamos hasta que nos acostemos. ¿Por qué? Porque incluso cuando nos levantamos pasan cosas que nos hacen pecar, ¿verdad? Ni en nuestra propia casa estamos libres de pecado, con lo cual, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, debemos vestir ese nuevo hombre, hacer morir lo terrenal y esforzarnos por vivir libre de pecado, ¿no? Así que si miramos en 1 Corintios capítulo 11, 28, como dice Pablo, ¿no? 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Este versículo lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, ¿no? Nos debemos enfrentar a nosotros mismos a la luz de la palabra, ¿no? Probarnos cada uno a nosotros mismos, ver cómo somos nosotros mismos, ¿no? Y cuando lleguemos a la conclusión que somos perfectos, pues quiere decir que estamos sin pecado. Pero como decía, mientras vivamos en esta tierra va a ser imposible, ¿no? Porque el enemigo está siempre ahí, empujando al viejo hombre a que salga a la superficie y que nos vuelva a la antigua manera de vivir, ¿no? Así que nosotros constantemente debemos examinar nuestros pensamientos, nuestras fantasías y analicemos constantemente nuestra vida, ¿no? Analicemos constantemente nuestra vida. Es como cuando te ponen una mesa en el hospital, en una cama en el hospital y te monitorizan el corazón y todo para ver cómo estás, ¿no? Pues así debemos estar nosotros, constantemente analizándonos, ¿no? Observemos a nuestro Señor y démonos cuenta de que tenemos cosas pecaminosas en nuestra vida, cosas que nos impiden tener una buena comunión con el Padre, ¿no? Démonos cuenta que somos pecadores y en cuanto nos damos cuenta de ello debemos afrontarlo, ¿no? Afrontarlo enseguida y procurar vivir una vida libre de pecado, ¿no? Si pecamos, si sabemos que somos pecadores, si sabemos que nuestra vida no es recta, no debemos dejarlo así a la ligera, ¿no? Como, bueno, pues ya el Señor me perdonará, ¿no? El Señor ya pagó el precio por mí. Debemos siempre procurar vivir en una vida recta, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro Señor ha muerto en una cruz por nosotros, dio su vida en una cruz por nosotros. Eso no nos da la libertad de hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Sino más bien nos anima y nos exhorta a que procuremos ser como Él, obediente en todo, obediente hasta la muerte, ¿verdad? Como dice su palabra, obediente hasta la muerte. Y eso creo que es lo que nos cuesta mucho, ¿no? Ser obedientes. Y eso lo hemos aprendido desde pequeños y lo seguimos
arrastrando en nuestra vida diaria, ¿no? Así que para terminar, vamos a ver esto, ¿no? Que la Biblia siempre divide al mundo en dos partes, ¿no? Los que son salvos, los que no son salvos, los que creen en el Señor y los que rechazan a Dios, ¿no? Siempre hay una división. Los cristianos y los no cristianos, los que irán a la gloria y los que irán a la perdición, ¿no? Las ovejas y los cabritos, las vírgenes prudentes y las insensatas, el buen siervo y el mal siervo, ¿no? Como en la parábola de los talentos. Parece que el Señor ha guiado esta mañana todo. Carlos vino con una meditación muy interesante y va en línea con lo que estamos viendo, ¿no? Depende de nosotros quiénes somos, ¿no? El buen siervo o el mal siervo, ¿no? Así que todo el mundo, toda la humanidad está dividido en dos grupos, ¿no? Y depende de nosotros el grupo en el que queremos estar, ¿no? Podemos ser de aquellos que viven la vida como quieren, o seremos de aquellos que viven una vida rendida al Señor Jesucristo, ¿no? Rendida al único y suficiente Salvador de cada uno de nosotros, ¿no? Depende de nosotros. El apóstol nos dice: no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que nos llama a no pecar, pero si lo hacemos, gracias a Dios tenemos alguien que intercede por nosotros, ¿no? No estamos perdidos. El Señor nos ha salvado, ¿no? El Señor, el justo, el que pagó el precio de nuestros pecados. Así que debemos aferrarnos a la doctrina de la palabra y ser conscientes también del peligro que podemos correr al tomar solamente una posición teórica, separando la doctrina de nuestra vida, ¿no? Tiene que ir todo en un conjunto. Nuestra vida tiene que ser guiada por la doctrina de la palabra de Dios, ¿no? Es la mejor forma de vivir, es la mejor manera de vivir. Amén. Bien, pues gracias al Señor por este tiempo, por su palabra y por su siervo que esta mañana la ha expuesto. Vamos a terminar en oración. Voy a pedir que os levantéis y voy a pedirle a Andrés que por favor nos despida en oración. Padre nuestro, te damos las gracias por este tiempo que hemos podido pasar aquí juntos, escuchando tu palabra, leyendo tu palabra. Te pedimos que nos abras el entendimiento a cada uno de nosotros para poder entenderla, para poder analizar cada una de las doctrinas que contiene, y que tú nos des sabiduría, Señor, y podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Te pedimos por esta semana, por cada momento que vamos a vivir, que tú nos ayudes a continuamente reflexionar, Señor, y aplicar lo que tú nos enseñas, Señor. Que no sea oír hoy tu palabra, leerla cada día y después no aplicarla, Señor. Ayúdanos a poder ser coherentes, Señor, con lo que hemos creído, Señor, con la salvación que tú nos has dado, y que eso pueda cambiar nuestras vidas, Señor, y dirigir nuestros pasos, Señor. Te pido por esta semana, por cada uno de mis hermanos que están aquí, por los que no están, Señor, que no han podido venir, que tú les bendigas y los guardes, y que tú nos ayudes a cada uno en cada una de las pruebas que tendremos en esta semana, Señor, y en cada momento, para que todo sea para tu gloria y honra. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.